con el 194, por lo cual Dios también le exaltó y un nombre supremo le dio. El 194. Dios también le exaltó y un nombre supremo le dio para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y también debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. 206. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. El 206. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son, somos tus siervos, tú eres el amo, soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son, somos tus siervos, tú eres el amo, Señor. Ven, cantemos a Jesús, exaltemos a nuestro Salvador, adórale, alábale, es digno nuestro Rey. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. 147. Al contemplar tu creación, vislumbro un fulgor de tu gloria, pero tu gracia y amor eternal, tu muerte ha podido expresar. El 147. Al contemplar tu creación, vislumbra un fulgor de tu gloria, pero tu gracia y amor eternal, tu
173. Mi alma se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. 173. Mi alma se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. Eres tú para mí, rocío matinal, consolador. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. Eres todo en mi ser, mi apoyo y mi sostén y un amigo leal. Encontré salvación, ternura y protección en ti, Señor. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. El 204. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El 204. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Rosy, 197. 197. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. El 197. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara
208. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, Él me halló. El 208. Sigamos adorando al Señor, hermanos. Podemos cantar el himno número 45. El buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. El himno 45. Redil.
presencia a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, como tu pueblo, nos podemos congregar, podemos entonar cánticos a ti, Señor, con corazones agradecidos. En esta mañana, Padre, al cantar estos himnos, recordamos de dónde tú nos has rescatado, que ciertamente somos salvos por tu gracia, Señor, que nuestro destino era la condenación, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos refiere tu palabra, mas tu amor fue más grande, Padre, más dentro de tu amor no escatimaste a tu Hijo, sino que lo enviaste a este mundo a padecer dolores por nosotros. En esta hora, Padre, quisiéramos encomendar que seas tú dirigiendo esta reunión, así también el mensaje que se ha de exponer, para que si en esta plataforma, Padre, en este momento, hay algún corazón que no te conoce, lo pueda hacer, Señor, que tu Santo Espíritu pueda obrar en él y que pueda proceder en arrepentimiento. Te queremos seguir adorando y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Para concluir con los himnos, podemos cantar también el 466. Aquí el himno nos dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. El himno 466. Mi corona Jesús me dará.
Muy bien, hermanos, muy buenos días todavía. Le damos la bienvenida a todos los que están en la plataforma, algunos que han ido entrando. Ahora damos la bienvenida y también a la asamblea local. Quiero invitarles a abrir las Escrituras en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Hebreos, el capítulo 3. Hebreos 3, verso 1 dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hebreos 12. Hebreos 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Y esta carta a los Hebreos es una carta que exalta a la persona del Señor Jesucristo. Sabiendo que es una carta escrita principalmente para los hebreos, para los que han cruzado el río, porque los hebreos eran los que vivían al otro lado del río. En el libro de Josué, el capítulo 24, dice, el capítulo 24 del libro de Josué, dice, y dijo, 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños al otro lado del río. Hebreo significa el que es del otro lado. Y también algunos eruditos se ponen de que son los descendientes de Eber, allí en el libro del Génesis. Pero más se acerca al hebreo, Abraham el hebreo, Abraham el que vivía al otro lado del río, el que vivía en Mesopotamia. Y esta carta a los hebreos no tiene un autor conocido. Comienza diciendo la carta, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que no hay un autor definido en la carta. Algunos exponen que puede haber sido Bernabé, otros que puede haber sido alguna mujer, otros que pueden haber sido varios los escritores, pero lo que sí que podemos afirmar es que esta carta exalta a la persona del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo es superior a los profetas, porque dice, en otro tiempo habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o nos ha hablado en el Hijo, porque los profetas no entregaron un mensaje completo, sino que entregaron mensajes parciales. Y el Hijo, el Señor Jesucristo, entrega un mensaje completo. Él es el tema en toda la Biblia. El Señor Jesucristo es el tema. Él no vino a hablar de algo, sino que Él vino a exaltar a Dios el Padre. Él vino a dar a conocer a Dios, y el Señor Jesucristo es Dios.
Así que el Señor Jesucristo es el gran tema de la Biblia. Es el gran tema, ese es el tema. Y cuando nos dice aquí en esta porción, en este capítulo 3, dice, por tanto, es que está conectando el capítulo anterior. Y se repite muchas veces esta palabra en toda la carta, por tanto, por tanto, por tanto. Y es una conectividad en el tema. Por tanto, ¿a quién le escribe? Hermanos santos. El Señor nos ve como santos a todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Así que el autor de la carta, que no es un autor definido físicamente, no sabemos quién fue, aunque las versiones antiguas, la versión antigua decía al final que era una carta escrita por el apóstol Pablo. Puede ser por la retórica que tiene, pero no hay ninguna seguridad. Así que dice, hermanos santos, el Espíritu de Dios nos está dando un título, hermanos santos. Y miren, no es menor, no es menor. Lo que nosotros hacemos siempre es pararnos frente a un espejo y nos miramos. Y decimos, el que está allá, ese que está en el espejo, es así, así, y nos miramos todos nuestros defectos. Nosotros nos miramos a nosotros mismos. Siempre decimos, mire, yo soy así, 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 tengo este y este otro defecto. Cuando el Señor nos mira, no nos mira en nuestros defectos, sino que mira al Señor Jesucristo en nosotros. Así que cuando nosotros nos miramos, estamos haciendo a un lado al Señor y poniéndonos nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Puesto los ojos en Jesús, dice allí el capítulo 12. No debemos poner los ojos en nosotros mismos, porque si ponemos los ojos en nuestra vida, nos vamos a deprimir, nos vamos a desanimar. Quizá alguien pueda decidir hasta dejar de congregarse, dejar de servir al Señor por sus propios defectos. Así que debemos mirar al Señor. Por eso es que la Escritura, a través de toda la carta, como es una carta anónima, entre comillas, pero sabemos que viene de parte de Dios, es una carta que nos exhorta y nos insta a mirar al Señor, a mirar por sobre todo al Señor, sabiendo que el Señor es superior a todo, es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Josué, es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior a Abraham, es superior a Melquisedec, superior a todo. Tiene un sacrificio superior. Todo es superior en la persona del Señor Jesucristo. Así que cuando miramos y leemos aquí, dice, hermanos santos. No es menor el título, no es menor. Es que usted dirá, es que yo no soy tan santo. Por mí cruzan malos pensamientos, tengo malas actitudes. Pero ese es el yo. Pero no es Cristo, no es Cristo. Lo que debemos mirar al Señor. Y luego nos dice que somos participantes del llamamiento celestial. ¡Qué tremendo privilegio! Porque cuando la Escritura nos dice así, participantes del llamamiento celestial, quiere decir que estamos en algún listado. Cuando cantamos ese himno, generalmente en las despedidas de los hermanos, cuando allá se pase lista, debemos decir de que hay una lista, aunque no está explícito en las Escrituras. Por esto que nos manifiesta aquí, nos dice que somos participantes del llamamiento.
Y como somos participantes, quiere decir que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ya están inscritos allí. Participantes del llamamiento celestial. El Señor nos llamó y nos inscribió. Estamos inscritos. Participantes del llamamiento celestial. ¿Por qué? Porque un día el Señor a usted le llamó y usted obedeció al llamado. Obedeció al llamado. No vino por sus propios medios. El Señor le trajo. El Señor le trajo. Nadie viene por sí mismo. El Santo Espíritu de Dios redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y nuestros corazones son atraídos a la persona del Señor Jesucristo. Pensamos que somos mejores que otros porque estamos congregados, no. Es porque el Señor nos trajo. El Señor dice, los atraeré a mí mismo. Ahora, participantes del llamamiento celestial. Ahí ya estamos identificados. Los que el Señor llamó. La semana pasada, ¿se acuerdan del tema? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda del tema de la cena? Romanos, capítulo 8. Romanos 8. ¿Se acuerdan? 9. 8. 29. 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Así que este llamamiento no es al azar, no es porque, tú, no. El Señor, nosotros estábamos en la mente del Señor antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios había pensado en nosotros. Dice, a los que antes conoció, a él también los predestinó, les dio un destino anticipado para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fuéramos puestos en el molde. Mire, hay un molde, y permítanme un ejemplo así cotidiano. Cuando usted cocina, usted tiene un molde y le echa toda la masa, todo lo pone en el molde. Y el resultado de lo que usted cocinó va a ser igual al molde. Igual al molde. Permítanme este ejemplo que tal vez rebajado, pero cuando el Señor nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes, para que adoptáramos la forma del Hijo. Para que adoptáramos la forma del Hijo. Y cuando el Señor muere en la cruz, nos lleva a nosotros y nosotros morimos en la cruz con Él. Y cuando resucita el Señor, nosotros resucitamos con Él y adoptamos la forma del Hijo. Somos conformes a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primero. El que va a tomar el primer lugar entre todos los hermanos, pero todos los demás vamos a ser igual al primero. ¿Se entiende la idea? Igual, idénticos al primero. Y cuando el Señor tiene este plan para nosotros, nos dice, a esto también llamó. Cuando nos llama, ya el Señor está ejecutando el plan. Hay un plan desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice Efesios, capítulo 1, verso 4. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo,
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, escogidos en Él. Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, elegidos según el conocimiento anticipado. Presciencia significa el conocimiento anticipado de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios le eligió a usted y a mí para ser rociados con la sangre de Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser lavados, limpios en su sangre, redimidos en su sangre, justificados en su sangre. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Así que cuando la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, nos llama a considerar al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Y aquí aparece el nombre del Señor en dos sentidos. Cristo Jesús, el enviado, el ungido. Pero Jesús es el hombre que fue ungido de parte del Señor. Considerarlo. Por tanto, dice, ¿qué debemos considerar entonces? Lo que nos dice primero. Vamos a leer desde el verso 9. Vamos a leer solo algunos versículos, no el capítulo completo. El capítulo 2, 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor gustó la muerte por usted, porque le había mirado desde antes de la fundación del mundo. Nos miró desde antes de la fundación del mundo. Ahora, luego dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Cristo Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor de nuestra salvación fue perfeccionado por aflicciones. Eso es en la humanidad. Fue declarado perfecto en su sacrificio. Luego, dice en el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mire lo que dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo fue destruido, lo que hablábamos en la cena. El diablo fue destruido por la obra de la cruz. Fue destruido. Allí se acabó su imperio de la muerte, porque los creyentes no morimos. No morimos, recibimos vida eterna cuando creímos. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye, cree, tiene. Pero este es un plan que se lleva a cabo desde la eternidad hasta la eternidad. No somos una casualidad en este mundo. Nadie nació porque hubo un error, porque podrían decir, me descuidé, podría decir una mamá. Me descuidé y tuve un hijo, como he escuchado muchas veces. Fue un descuido. Se escuchaba normalmente antes. Tuve un descuido. Está en el plan de Dios. Todas las almas son mías, dice el Señor.
Todas las almas son mías. Nadie está al azar ni de más en esta tierra. Por eso es que los creyentes no aceptamos el aborto. No aceptamos el aborto. Vamos por la vida, porque la vida es de Dios. Y si el Señor permite que un ser sea procreado, como sea, el Señor, esa alma le pertenece al Señor. Ahora dice, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y dice luego, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Estaban esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de la carne. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está toda la provisión, toda la provisión. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, dice, hermanos santos, y nos da este título, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Debemos considerarlo, el cual es fiel al que le constituyó. El Señor fue fiel a Dios. Le constituye apóstol y sumo sacerdote. Como hombre. Aquí estamos hablando en la humanidad del Señor. Como hombre. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Es mayor que Moisés. Tiene mayor gloria, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés fue constituido en la casa de Dios, pero el Señor Jesucristo hizo la casa y tiene mayor gloria. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. La casa somos nosotros y Cristo es el hijo en la casa. Y nosotros somos hermanos del hijo sobre la casa. Y debemos considerarlo. Y vamos a Hebreos 12, donde leímos también. Y como mencionaba, debemos considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Debemos considerarle como persona. Hay dos aspectos que hay que considerar que he tomado en esta mañana. Luego dice, por tanto, vuelve a decir por tanto, por lo que se ha dicho en el capítulo 11. El capítulo 11 habla acerca de la fe y el gran tema de esta carta es la incredulidad. El pueblo de Israel incrédulo. Por eso es que no se pone ningún nombre a la carta, sino que es Dios hablando al pueblo. Dios hablando al pueblo de Israel. Por tanto, nosotros también, dice el escritor de la carta, porque se da una larga lista de hombres de Dios, hombres que vivieron por la fe, y algunos que no se colocó el nombre tampoco porque quedan anónimos. Y dice, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, etc. Una larga lista. Por tanto, por todo lo que se dice en el capítulo 11, en esta galería de la fe, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
los testigos que vivieron antes y que vivieron por la fe, los que testificaron del Señor, dice, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso? ¿De qué peso está hablando? Porque yo tenía la duda, porque aquí aparece, dice, despojémonos, y despojarse es quitarse un traje o quitarse el peso. Despojémonos de todo peso y del pecado. Si nos hablan de pecado, podemos entender perfectamente qué sería el pecado. Donde dice, Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la inmundicia, las lascivias, los pleitos, los celos, la hechicería, las contiendas, las disensiones, etc. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Podemos entender el pecado. Pero cuando dice del peso, ¿cuál es el peso? Lo que pesaba sobre los hebreos y lo que pesa sobre las denominaciones y lo que pesa sobre los hombres el día de hoy es la religión. La religión lo esclaviza. La religión le pone una carga. Es un peso sobre las espaldas. Le dicen, no hagas esto. Cuando le dicen, salga de la religión popular, y dice, bueno, tengo que dejar de los 10 mandamientos. Pero deja los 10 mandamientos y le ponen 200 mandamientos encima. Y le ponen una carga. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque debemos contemplar a Cristo, nada más a Cristo. Ahora, lo que el Señor dice es lo que debemos prestar atención. Cuando abrimos las Escrituras decimos, ¿qué dice el Señor? Cuando dice ahí, puesto los ojos en Jesús, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Usted sabe lo que es el asedio. El asedio de una ciudad era que una ciudad era sitiada. Y venían todas las tropas y la asediaban y la atacaban una, otra y otra vez. Hasta que hacían caer y eran derrotados. El pecado nos asedia de tal manera que a veces sucumbimos al pecado. Y le decimos sí, y nos rendimos a él. Y al peso también, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice que debemos despojarnos para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera de largo aliento. La carrera del creyente no es una posta de 100 metros. Es una carrera de largo aliento. Algunos en una carrera parten pero full. Y a medio camino quedan rendidos. Pero hay otros que parten despacio y parten con paciencia y corren hasta que llegan a la meta. Se debe correr con paciencia. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Puesta la mirada en Cristo. No dice ponga la mirada en el hermano Patricio, porque si usted pone la mirada en mí, le aseguro que va a tropezar en 2 tiempos. Es en el Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y se pone al Señor Jesucristo como autor, porque es Dios, y como consumador, porque Él vivió la fe. Vivió la fe creyendo, dice allí en Romanos capítulo 3. Verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús. 3:26. Y aparece 3 veces mencionado la fe de Jesús. En el 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20.
con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. Así que el Señor Jesucristo es el autor de la fe y es el consumador de la fe, porque vivió la fe. Vivió la fe. Como hombre tuvo fe. Como hombre tuvo fe. Y dice que justifica al que es de la fe de Jesús, al que tiene la misma fe que tuvo el Señor. Cuando el Señor estaba orando frente a la tumba de Lázaro, dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y lo dijo por causa, dijo: yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por los que están aquí. Él tenía la fe. Él tenía fe. Él era el autor de la fe y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Porque estaba mirando el fin. Estaba mirando el fin cuando estaba en la cruz. Por el gozo puesto delante de él, porque él sabía y por fe estaba viviendo lo que venía. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, nuevamente, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos los sufrimientos del Señor, lo que Él sufrió en nuestro bien, como hombre. Como hombre debemos contemplarle. Dice, puesto los ojos en Jesús, el hombre que murió en la cruz, Jesús. No aparece Jesucristo, no aparece Cristo Jesús, sino que dice Jesús. Solo Jesús, el hombre que vivió. Cuando está en la anunciación allí, le dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el que murió, el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Debemos mirarlo a Él, contemplarlo a Él, como Pedro cuando caminaba sobre las aguas, contemplándole a Él, pero cuando quitó su mirada, se hundió. Y eso sucede con nosotros también, cuando quitamos la mirada del Señor. Que el Señor nos ayude para considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, para considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Con qué propósito? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has concedido, nuestro Dios, de abrir las Escrituras. Encomendamos la asamblea, nuestro Dios, y a las personas que han entrado también a la plataforma de Zoom. Tu palabra sea bendecida en cada corazón, nuestro Dios, tu palabra es bendita y que cada corazón sea bendecido con ella, nuestro Dios, en esta hora. Agradecemos tu presencia, rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.